Seamos honestos, la mayoría de las tumbas antiguas han sido saqueadas al menos una vez. No importa cuán aterradores hayan podido ser los rumores, la mayoría de las momias también fueron abiertas. Pero hay una que no. Esta es la momia de Bashiri y desconcierta a todos tanto que nadie se atreve a ver qué hay dentro. Conoce a Howard Carter, aunque ya debes conocerlo si te interesa la historia egipcia. Es principalmente famoso por haber descubierto la tumba de Tutankamón en 1922, pero pocas personas saben que antes de este descubrimiento revolucionario probablemente había encontrado otra momia. Ocurrió en 1919 y se la conoce por varios nombres, ya sea momia Bashiri o momia Pacheri o la intocable. Algunos informes dicen que Howard tropezó con la momia Bashiri en el Valle de los Reyes en Luxor, justo donde más tarde encontraría la tumba de Tut. A pesar de este hallazgo, no se sabe mucho sobre esta momia en particular. La razón por la que aún no ha sufrido daño alguno no es por supersticiones, sino porque nadie está seguro de poder deshacer lo que han hecho si algo sale mal. La momia está tan intrincadamente envuelta que los investigadores nunca la han desenrollado por miedo a causar un daño irreversible. La regla de oro para cualquiera que trabaje con antigüedades es la siguiente: si no estás seguro de que puedes mejorarla o preservarla sin cambios, no la toques. La historia conoce muchos ejemplos de reliquias antiguas que fueron arruinadas más allá de la reparación. Por ejemplo, el Ecce Homo o la restauración de la estatua sonriente. La delicada tela que cubre el rostro de la momia tiene un diseño impresionante que se asemeja a una pirámide. Los investigadores no están completamente seguros, pero podría ser la única de su tipo con ese estilo de embalsamamiento. Sin embargo, al desconocer la técnica antigua, es prácticamente imposible no arruinar la momia al desenvolverla y volver a envolverla. En aquella época las personas, tanto expertos como saqueadores, desenrollaban momias por diversas razones, principalmente para estudiarlas. Por suerte, hoy en día contamos con tecnología avanzada que nos permite examinar lo que hay dentro de un sarcófago sin tener que desenrollar nada. Tras examinar más de cerca la momia Bashiri, investigadores determinaron que le pertenecía a un hombre que medía alrededor de 167 centímetros y que vivió durante la era ptolomaica, del 305 a.C. al 30 a.C., lo que convierte a esta momia en una reliquia de aproximadamente 2300 años de antigüedad. El Museo de Egipto compartió que la radiografía también reveló una inscripción con el nombre del hombre, pero es un poco complicado decir si está escrito Pacheri o Nenu, lo que aumenta el misterio. El museo también destacó que la lujosa cubierta en la que se encuentra la momia presenta todo tipo de escenas decoradas. Puedes ver a la momia acostada en una cama flanqueada por las deidades Isis y Neftis, junto con los 4 hijos de Horus. Además, hay 2 imágenes del dios funerario Anubis a los pies de la cubierta. Por cierto, la momia de Bashiri no es la única que ha permanecido intacta. Esta es Isetemkep-D, y Gastón Maspero, un arqueólogo francés, tomó la decisión de no tocar su momia. Quería mantener su descanso pacífico, ya que estaba en un muy increíble estado. Sin embargo, mencionó que su tumba había sido saqueada hacía mucho tiempo. Gracias a algunos estudios con rayos X, aprendimos más sobre la momia. Las exploraciones revelaron algunos artefactos aún envueltos con la esposa de un sumo sacerdote, los cuales incluían amuletos alrededor de su cuello, brazo derecho y frente. Las radiografías también mostraron que tenía algunos problemas dentales y artritis en las rodillas. Aunque falleció siendo una mujer mayor, es difícil determinar su edad exacta. Sin embargo, diversas fuentes del reinado de su hijo indican que fue muy apreciada en el reino. Isetemkep-D fue la hermana esposa de Pinetjem II. Lo entendiste bien, estaban relacionados por sangre y eran hermanos, pero en ese entonces era bastante común casarse de esta manera para preservar la pureza de la línea sanguínea. Díselo a los Habsburgo. Su búsqueda de la pureza solo condujo a la endogamia y a las notorias mandíbulas de los Habsburgo. Cierto, supongo que no deberíamos juzgar las normas y la moral de los antiguos egipcios, pero lo que podemos afirmar con certeza es que tanto Bashiri como Isetemkep-D tuvieron una suerte increíble de permanecer intactos. Sin embargo, las probabilidades no estuvieron a favor del rey Tut. El trabajo de los investigadores lo afectó gravemente. La tumba en sí fue descubierta en 1922, pero no fue hasta 1925 cuando los sarcófagos anidados durante una excavación fueron abiertos.
El sarcófago exterior, mantenido unido con clavijas de plata, se abrió para mostrar otro sarcófago con forma de momia, decorado con vidrio colorido y guirnaldas de flores. Hubo preocupaciones respecto a la momia del rey porque había estado expuesta a la humedad. El sarcófago intermedio era bastante pesado y no tenía manijas, por lo que tuvieron que ser muy cuidadosos al sacarlo. Dentro del sarcófago más interno, que era de oro macizo y estaba envuelto en un paño rojo, encontraron la momia real, y todo esto ocurrió el 28 de octubre de 1925. La momia de Tutankamón, que mide alrededor de 185 centímetros, encajaba cómodamente en el sarcófago más interno, que tenía 188 centímetros de largo. Puedes imaginar que había un problema, ¿verdad? Imagina lo difícil que es extraer algo tan frágil como una antigua momia desecada, en especial cuando no hay mucho espacio para maniobrar. Además, la momia se veía sospechosa. Estaba completamente negra. Howard Carter, el arqueólogo principal de la expedición, estimó que se había vertido el equivalente a 2 cubetas de aceite sobre la momia, pero se había tenido cuidado de evitar la máscara y los pies. Esto se hizo para preservarla mejor. El cuerpo estaba colocado en un ángulo leve dentro del ataúd y había una diferencia notable en la cantidad de aceites oscuros en los lados derecho e izquierdo, lo que indica que el ataúd pudo haberse inclinado al bajarse en el sarcófago. Este aceite generó humedad dentro de los ataúdes y con el tiempo reaccionó químicamente, lo que Carter describió como una especie de combustión espontánea lenta que llevó a la carbonización de las envolturas de lino. Desafortunadamente, la combinación de calor y humedad también afectó los ornamentos de la momia. El cetro y el azote se desmoronaron, el escarabajo de resina se agrietó y los hilos que sostenían las manos y las bandas de la momia comenzaron a deteriorarse, lo que volvió todo bastante frágil. Además, los aceites se endurecieron con los años, lo que pegó efectivamente la momia y la máscara al fondo del sarcófago. Para tratar de separar la momia de los ataúdes interno y medio, fueron colocados al sol durante varias horas, por lo que alcanzaron temperaturas de 65 grados Celsius. A pesar de este esfuerzo, la momia permaneció adherida, por lo que el examen inicial tuvo que realizarse justo donde estaba. La primera parte de la momia de Tutankamón que los investigadores examinaron fueron sus piernas y pies, lo que significa que comenzaron la inspección de abajo hacia arriba. Al retirar las vendas, descubrieron el primero de muchos tesoros envueltos con el rey. Se tomaron su tiempo para documentar y fotografiar minuciosamente todo lo que encontraron. Las capas internas de las vendas estaban en muy mal estado, en su mayoría reducidas a polvo, lo que hacía difícil determinar cómo estaba envuelto todo originalmente. Aún así, los métodos generales coincidían con los observados en otras momias de nobles de esa época. Se utilizaron muchas almohadillas de lino dobladas para dar forma al torso y los muslos. Las vendas externas e internas estaban hechas de lino fino, mientras que las capas intermedias eran más toscas. Tenían un vendaje intrincado alrededor de los hombros y el pecho, con un estilo similar alrededor de la ingle. Cada extremidad, junto con los dedos de las manos y pies que tenían tapas de oro, fue vendada por separado. Incluso Tutankamón llevaba sandalias de lámina de oro en sus pies. Esperaban separar la momia del sarcófago quitando las vendas exteriores, pero las resinas habían pegado el cuerpo al ataúd, así que los investigadores terminaron cincelando. No muchas civilizaciones son tan misteriosas como el antiguo Egipto. Un poderoso imperio que duró más de 3000 años. Nos dejó pirámides que todavía se mantienen en pie y mitos que aún inspiran. Es uno de los lugares más explorados del mundo. Y, sin embargo, de alguna manera, seguimos encontrando cosas emocionantes. En Abidos, los arqueólogos acaban de descubrir una tumba real de hace 3600 años. Es enorme. Tiene jeroglíficos dorados de deidades cubriendo la entrada. Pero el nombre del faraón, ¿dónde está? Falta. ¿Quién era este gobernante y qué nuevo capítulo podría abrir en la historia de Egipto? Si hay un lugar en Egipto donde la línea entre la vida y la muerte se siente más delgada, es Abidos. Para los antiguos egipcios, este era un suelo sagrado. Creían que era el lugar de enterramiento de Osiris, el dios que literalmente murió, fue desmembrado y revivió para gobernar el inframundo. Debido a eso,
Abidos se convirtió en el lugar de encuentro espiritual de Egipto. Los faraones construyeron templos asombrosos ahí, como el de Seti I, famoso por su lista de reyes, una pared en la que están grabados los nombres de 76 faraones. Peregrinos de todo Egipto fueron, dejaron ofrendas y participaron en los festivales de Osiris, donde su muerte y resurrección eran recreadas ritualmente. No era solo un culto simbólico, era la versión egipcia de la Comic-Con, pero en lugar de disfrazarse de superhéroes, las personas representaban a dioses que volvían a la vida. Obviamente, los faraones competían por ser enterrados lo más cerca posible de Osiris. Abidos se convirtió en parte cementerio, parte ciudad santa, parte póliza de seguro para la otra vida. Avanzamos miles de años y aún seguimos descubriendo cosas notables alrededor de Abidos. Ese es el caso con la tumba descubierta recientemente. A principios de 2025, un equipo conjunto de investigadores de Estados Unidos y Egipto decidió excavar debajo de un promontorio rocoso ominosamente llamado Monte Anubis. ¿Recuerdas a Anubis? La deidad con cabeza de chacal que custodiaba los cementerios. La tumba real descubierta estaba escondida a 7 metros bajo la superficie. Lamentablemente, a pesar de que esquivó a los arqueólogos durante tanto tiempo, los ladrones ya se habían llevado los tesoros hacía mucho. Sin duda, podían decir que esta era la tumba de alguien muy importante. Similar a cómo puedes caminar por una mansión sin muebles, pero aún deducir que alguien rico debió haber vivido allí. La cámara tenía bóvedas de ladrillos de barro que se elevaban más de 5 metros. Eso es más alto que una jirafa hembra de pie. Para algo construido hace 36 siglos, todavía se sentía enorme. Sin embargo, cuando recuerdas que los egipcios eran maestros de la arquitectura, nada parece sorprendente. Así que no hay tesoros, no hay máscara dorada y, tristemente, ningún nombre. El cartucho que debería haber revelado la identidad del rey era ilegible. Las tumbas egipcias usualmente alardeaban sobre quién estaba dentro. En el antiguo Egipto, un cartucho era básicamente una gran etiqueta ovalada con el nombre de los reyes envuelta en jeroglíficos. Piensa en ellos como pases VIP que funcionaban tanto en esta vida como en la otra. Sin él, tu alma no podía registrarse en el hotel del más allá. Eso es porque para los egipcios, tu nombre, tu ren, no era solo para que tu maestro pudiera distinguirte de los niños con el mismo corte de pelo. Era una parte esencial de quién eras. Mientras tu ren sobreviviera, tú también lo hacías. Que tu nombre fuera olvidado se consideraba un destino peor que morir. Un alma no puede emprender su viaje sin un nombre. Por eso verías cartuchos por todas partes. En templos, obeliscos, joyería, estatuas y paredes de tumbas. No solo estaban ahí como un marcador. Mantenían la presencia del faraón al frente y al centro, donde quiera que miraras. Imagina construir una tumba enorme solo para que 3.600 años después la gente entrara y dijera... ¿quién era este tipo otra vez? Para nada genial. Por eso es justo imaginar a nuestro faraón sin nombre atormentando a los ladrones por toda la eternidad. Así que sí, el cartucho era considerado muy significativo. Uno de los ejemplos más famosos y asombrosos proviene de la tumba de Tutmosis III. Su cámara funeraria y sarcófago literalmente estaban diseñados en forma de cartucho. En otras palabras, toda la sala era un símbolo arquitectónico viviente de su nombre. Afortunadamente, en la tumba recientemente descubierta, no todo fue borrado. Pintadas en tonos dorados en la entrada estaban 2 guardianes familiares, las deidades Isis y Neftis. Isis era la maga que recompuso a Osiris y le devolvió la vida. Neftis, su hermana, era la eterna afligida y protectora de la momia. Juntas, prometían que quien descansara aquí no enfrentaría el más allá solo, y es otra prueba adicional de la importancia del misterioso faraón. ¿Quién podría ser?
Para responder eso, necesitamos recorrer el camino de la historia. Esta tumba data del complejo periodo de Egipto conocido como el Segundo Periodo Intermedio. En lugar de un gobernante al mando, el país tenía muchos reinos rivales, cada uno con su propia pequeña base de poder. Como una versión real de Juego de Tronos en el antiguo Egipto. Y justo en medio de ese caos estaba Abidos. Por un tiempo fue hogar de su propia línea de reyes, la llamada dinastía de Abidos. No fueron los constructores de pirámides que todos conocen, y por eso son tan misteriosos. No dejaron casi nada. Ni grandes monumentos, ni ciudades extensas. Solo fragmentos de nombres en bloques rotos. Durante siglos, muchos estudiosos incluso dudaron de su existencia. Eso cambió un poco en 2014, cuando los arqueólogos descubrieron la tumba de Senepkai, uno de esos reyes enigmáticos. Ahora, todo lo que sabemos sobre Senepkai indica que tenía una gran historia que contar. Sus huesos revelaron 18 heridas profundas, del tipo que se obtiene en batalla. Tenía golpes en el cráneo, la espalda y las manos, y probablemente perdió la vida mientras luchaba, convirtiéndolo en uno de los pocos faraones que conocemos que lamentablemente cayó en combate. Su tumba era modesta, con artefactos reutilizados de reyes anteriores, pero entregó algo invaluable: prueba. Hasta Senepkai, la dinastía de Abidos era solo una teoría. Con él, se volvió real. Y es por eso por lo que el nuevo descubrimiento podría ser un gran acontecimiento. La recientemente descubierta tumba real en Abidos comparte la misma disposición y estilo que la de Senepkai. Cuenta con cámaras de piedra caliza, bóvedas de adobe y deidades protectoras, aunque es mucho más grande. Lo cual nuevamente plantea la posibilidad de que estemos ante un gobernante incluso más antiguo y poderoso de Abidos. Quien quiera que haya sido, quería ser recordado junto a los grandes. Lo cual es irónico porque parece que la historia intentó borrarlo. Quizá hallazgos adicionales junto a su tumba puedan contarnos más. Sí, hay más, y en realidad es bastante impresionante. No muy lejos de Abidos, en el pueblo de Banawit, arqueólogos hallaron un taller de cerámica de la era romana. Así es, lo escuchaste bien. Una fábrica de cerámica cerca del terreno de un faraón. El sitio tenía enormes hornos de arcilla, almacenes e incluso fragmentos rotos llamados ostraca. Básicamente eran notas adhesivas de la antigüedad. Excepto que en lugar de listas de compras, esas tenían recibos grabados en griego y egipcio demótico. Pequeños registros de transacciones cotidianas, el tipo de cosa que nunca esperarías encontrar cerca de un rey de una dinastía. En 1850, el científico francés Auguste Mariette fue a Egipto en busca de manuscritos, pero accidentalmente encontró la cabeza de una esfinge asomándose entre las dunas. Despejó la arena y descubrió que la esfinge guiaba la entrada a una construcción subterránea. Varios meses después, finalmente ingresó al Serapeum de Saqqara. Dentro, encontró un enorme sarcófago de granito con restos de 64 toros. Los científicos aún están asombrados por la tecnología que los antiguos egipcios usaron para transportar esas enormes cajas. El Serapeo fue construido alrededor del año 3000 a.C. Era una tumba subterránea edificada para honrar a los sagrados toros apis del antiguo Egipto. Contaba con un largo pasillo de casi 150 metros, con gigantescas salas de piedra a ambos lados. Algunos de los sarcófagos pesaban 100 toneladas y todos ellos fueron hechos con una precisión extrema, con ángulos exactos de 90 grados. Estos sarcófagos estaban bellamente decorados con jeroglíficos y grabados que contaban historias sobre la vida y la importancia de los toros apis. Ahora quedan 24 sarcófagos. En el antiguo Egipto, los toros apis eran animales muy especiales conectados con la deidad Ptah. Se pensaba que los toros llevaban el espíritu y la sabiduría de Ptah, ayudaban al faraón y protegían a los egipcios. Los sacerdotes buscaban marcas especiales en los toros jóvenes para identificar a los toros apis. Podía ser un triángulo blanco en su frente, que simbolizaba la luz divina.
una forma en su lomo semejante a un ala de buitre o una figura de escarabajo bajo su lengua, que representaba el renacimiento. Si un toro tenía estos signos, creían que había sido elegido por Ptah y lo trataban como a la realeza. Los toros escogidos vivían en un templo especial en Memphis, la ciudad donde adoraban a Ptah. Recibían el mejor cuidado y ofrendas de los visitantes que buscaban sus bendiciones. Cuando un toro Apis fallecía, era tratado con gran honor y era momificado. Cuando Mahomet entró en el Serapeo, notó rastros de rodillos en el suelo de las galerías y encontró 2 cabrestantes horizontales de madera. Cada uno tenía 8 palancas. Más tarde, otros exploradores vieron rieles dobles. Las cámaras funerarias estaban a un nivel más bajo que el suelo del pasillo. Para colocar los sarcófagos en su lugar, los trabajadores llenaron las cámaras de arena de modo que los sarcófagos pudieran ser rodados directamente. Luego, retiraron la arena para bajar con cuidado las cajas en espacios perfectamente cortados en el lecho de roca. Un letrero de piedra tallada encontrado en el Serapeo decía que se tardaron 28 días en mover solo un sarcófago y su tapa al lugar durante la época de Ptolomeo II, alrededor del 247 a.C. La extrema precisión de los sarcófagos con ángulos de 90 grados también tiene una explicación. Los antiguos egipcios escribieron textos, o más bien papiros, sobre geometría hace mucho tiempo. Esto demuestra que conocían el número pi aproximado y podían calcular el volumen de una pirámide con su cima cortada. Si podían resolver matemáticas complicadas como esas en aquel entonces, tiene sentido que también pudieran tallar superficies perfectamente planas 500 años después. Todo esto suena bastante creíble, pero algunas personas piensan que ciertas cosas no cuadran aquí. El tamaño de las cajas es mucho mayor que el de los toros. Sin embargo, enterraban a los faraones en ataúdes diminutos que apenas albergaban sus cuerpos. Los sarcófagos están hechos de granito con una precisión asombrosa y podrían haber usado piedra caliza, lo que habría facilitado mucho las cosas. El transporte de las cajas parece bastante simple, pero solo en teoría. Si una persona pudiera jalar alrededor de 200 kilogramos, entonces se necesitarían al menos 250 personas para mover solo una caja. Los túneles del Serapeo son realmente estrechos, solo unos 60 centímetros más anchos que las propias cajas. No hay forma de que cientos de personas pudieran haberse apretujado en esos espacios reducidos para mover las cajas. Y aunque lo hubieran hecho, ¿cómo habrían girado la caja en el estrecho pasillo? ¿Cómo la habrían bajado a su nicho y colocado perfectamente en el centro? De alguna manera, lo hicieron 24 veces y cada caja está perfectamente centrada. Además, las cámaras estaban polvorientas y no había indicios de hollín de lámparas. Esto significa que debieron haber trabajado casi en total oscuridad. El uso real de las cajas también podría ser diferente. Hace mucho tiempo, incluso antes de que los faraones egipcios gobernaran, ya se sabía cómo usar la fermentación. Sucede cuando diminutos organismos llamados levaduras consumen ciertos ingredientes, como el almidón, y los convierten en dióxido de carbono y etanol. Así que, tal vez alguien en el antiguo Egipto puso alimentos como cebada, pan e incluso carne dentro de una enorme caja de piedra y luego la cerró herméticamente con una pesada tapa. Estas cajas de piedra, talladas en granito, estaban tan bien hechas que estaban casi completamente selladas, por lo que nada podía escapar de ellas. A medida que la levadura dentro de la caja comenzaba a trabajar, producía cada vez más CO2. Esto generaba presión dentro de la caja. Las cajas de granito eran increíblemente fuertes, podían soportar más presión que la que puede contener un neumático de coche. Cuando el granito se comprimía bajo tal presión, sus cristales producían una pequeña carga eléctrica. Este efecto era posible porque el granito contiene cuarzo, un material que reacciona así a la presión. El proceso también necesitaba carne o partes de animales, posiblemente para ayudar a que la levadura se desarrolle mejor. La carne contiene algo llamado ácido oleico, que la levadura necesita para crecer y para sobrevivir a los efectos nocivos del etanol que produce. A medida que la presión dentro de la caja seguía aumentando, la combinación de gases y electricidad hacía que estas cajas no fueran solo frigoríficos antiguos, sino potentes sistemas energéticos. Con el tiempo, la presión interna se volvió tan fuerte que podía abrir la tapa y el gas escapaba con un estallido.
Pero cuando la gente redescubrió el Serapeo en 1850, encontraron dibujos antiguos que mostraban piedras apiladas encima de algunas tapas de las cajas. Así que, probablemente, hace mucho tiempo, alguien intentó hacer las tapas aún más pesadas, agregando peso extra para evitar que la presión del gas las abriera. Este peso adicional también significaba que los cristales de cuarzo del granito podían seguir generando más electricidad bajo toda esa presión. Si alguien abriera una de estas cajas de piedra miles de años después, solo encontraría los huesos de toros que se habían colocado dentro. Y eso es exactamente lo que Marriott descubrió en la década de 1850. Abrieron el Serapeo para visitantes poco después de las primeras excavaciones en la segunda mitad del siglo XIX. El príncipe de Gales, Eduardo VII, incluso almorzó con sus invitados en uno de los sarcófagos. Las arenas y los terremotos hicieron que el lugar fuera inaccesible por un tiempo, pero ahora puedes visitarlo e intentar resolver el misterio por ti mismo. Con la nueva tecnología, podríamos obtener respuestas a muchos otros misterios históricos pronto. Un equipo de científicos del Museo Field de Historia Natural de Chicago utilizó recientemente un escáner CT especial para aprender más sobre las momias egipcias antiguas sin desenvolverlas. Hicieron rodar 26 momias en carritos personalizados hasta el estacionamiento, donde el escáner estaba esperando. Tomó miles de imágenes detalladas de rayos X de cada momia y de sus ataúdes. Cuando todas las imágenes se juntaron, crearon imágenes en 3D que mostraban lo que había dentro, los esqueletos y algunos artefactos. Los científicos esperan que este trabajo les ayude a entender las prácticas funerarias del antiguo Egipto de hace más de 3000 años. Aunque el proceso de escaneo solo llevó 4 días. Cuando escuches la palabra momia, es posible que te recorra un escalofrío por la espalda. Eso se debe a que la mayoría de nosotros asociamos este término con esos espeluznantes personajes que hemos visto en algunas películas de miedo. Pero la realidad es que las momias nos han ayudado a entender muchas cosas sobre las civilizaciones antiguas, sus gobernantes y sobre cómo la gente afrontaba la pérdida de sus seres queridos. El pueblo más famoso en todo el mundo por sus momias es el de los antiguos egipcios. Ellos creían que era posible algún tipo de existencia después de fallecer si se cumplían ciertas condiciones. Por eso insistían en preservar el cuerpo humano mediante el proceso de momificación y colocar la momia en una tumba amueblada. Algo así como darle un apartamento propio en pleno funcionamiento. ¿Por qué creían en esto? Bueno, porque estaban profundamente conectados con su entorno natural en su mayor parte. Veían los ciclos naturales a su alrededor, como la salida del sol cada día, seguida de la luna, o cómo siempre brotaba nueva vida de las plantas, incluso después de que se hubieran marchitado. También creían que el poderoso espíritu Osiris, que representa el ciclo de la muerte y la resurrección, desempeñaba un papel en este proceso. Para prepararse para la próxima vida, los antiguos egipcios seguían ciertos rituales, como la momificación, que consistía en utilizar materiales como miel, resinas e incienso para preservar el cuerpo. No hay momia más popular que la del rey Tut. Fue un joven faraón que gobernó hace más de 3000 años en Egipto. El problema de descubrir antiguas tumbas reales es que la mayoría de esos lugares de enterramiento fueron previamente saqueados. La gente sabía que los antiguos gobernantes se habían quedado con muchas pertenencias valiosas, por lo que esos sitios se volvieron vulnerables a los ladrones. Cuando se abrió la tumba del rey Tut en 1922, la gente se entusiasmó porque no había sido robada como muchas otras tumbas reales descubiertas anteriormente. Así de bien escondida estaba. En su interior, su momia estaba encapsulada en un total de 3 ataúdes, incluido uno de oro. Los objetos encontrados en su tumba nos mostraron cómo era el antiguo Egipto, y estudiar su momia también nos ayudó a conocer la cultura y las prácticas populares de la época en que falleció. También aprendimos sobre su familia estudiando su ADN. Los científicos descubrieron que había tenido una enfermedad llamada malaria y un problema en el pie que le dificultaba caminar. Ramsés II fue otro faraón egipcio que gobernó durante 68 años, lo que era mucho en aquella época. Fue conocido por sus campañas de expansión y sus proyectos de construcción. Aún hoy existen muchos objetos de su época como gobernante, incluida una gran estatua suya. Ramsés II medía 1,80 m y vivió hasta los 90 años. Tras examinar su momia, los científicos llegaron a la conclusión de que podía padecer una enfermedad que afectaba su columna vertebral. Ahora,
¿Recuerdas a esos ladrones que mencioné antes? Probablemente por ellos, Ramsés II acabó en un ataúd liso en una colección secreta de momias reales en Deir el-Bahari que fue redescubierta en 1881. Afortunadamente, los arqueólogos pudieron identificarlo porque sus viajes habían quedado registrados en sus envoltorios. Además, el procedimiento era realmente tedioso. De hecho, en el antiguo Egipto, el proceso de momificación podía durar la friolera de 70 días. Una persona especial pronunciaba un discurso muy específico mientras manipulaba delicadamente el cuerpo y lo secaba utilizando un tipo de sal llamada natrón. También utilizaban lino y resina para que el cuerpo pareciera más real y para envolverlo en tela. La tumba era igualmente importante para los antiguos egipcios. Las paredes de la tumba del rey Tut, por ejemplo, estaban adornadas con intrincadas obras de arte que representaban su viaje al más allá, desde su procesión funeraria hasta su paso por el inframundo. Los antiguos egipcios creían que todo el mundo realizaba este viaje tras fallecer y llenaban sus tumbas de objetos y pinturas para ayudar a la persona en su viaje espiritual. Además, las paredes de la tumba se decoraban con hechizos de un libro especial que contenía una colección de poemas que los egipcios creían que ayudarían a la gente a llegar a la otra vida. Y hablando de lo importante que era este viaje, las personas también colocaban comida en estas antiguas tumbas. En la del rey Tut, los arqueólogos descubrieron 36 jarras de bebidas antiguas y 8 cestas de fruta, que se cree que se dejaron allí para ayudarle en su viaje al más allá. Los egipcios creían que esto llevaba mucho tiempo, por lo que dejaban muchas provisiones como comida y agua para sustentar a sus seres queridos. Los faraones también solían tener en sus tumbas numerosas prendas de lujo y hermosas joyas para asegurarse un viaje a la moda. Estos artículos incluían varios tipos de ropa de lino, como túnicas, bufandas, guantes y tocados, así como numerosas joyas de oro con piedras preciosas como brazaletes, hebillas, colgantes, collares, anillos e incluso preciosas representaciones de insectos para su protección. Algunos también eran depositados con abanicos de marfil y plumas de avestruz para mantenerse frescos en la otra vida. Ciertos gobernantes de la antigüedad incluso fueron colocados en sus apartamentos eternos junto con barcos. Por ejemplo, el faraón Keops construyó la Gran Pirámide de Giza como tumba, y en su interior se encontró un gran barco. El rey Tut, sin embargo, fue enterrado con varios remos, pero no con una embarcación. En su lugar tenía 3 carros y numerosos bastones hechos de materiales preciosos, lo que quizá indicaba que prefería viajar al más allá por tierra, no por agua. Entre los objetos más interesantes encontrados cerca de las momias antiguas están las botellas de aceites y perfumes. Si los gobernantes debían ir a la moda, ¿por qué no oler bien también? Además, algunos de ellos tenían juegos de mesa antiguos, la mayoría fabricados con materiales preciosos como oro o marfil. Uno de esos se llamaba Senet, muy popular entre los antiguos egipcios y muy parecido al ajedrez actual. Puede que los antiguos egipcios tengan las momias más famosas, pero no fueron quienes inventaron el procedimiento. De hecho, todo empezó en Sudamérica con una antigua civilización llamada Chinchorro. Por lo que sabemos hoy, este pueblo fue el primero en momificar a sus seres queridos fallecidos. Lo hicieron unos 2000 años antes de que los egipcios iniciaran sus propios rituales. Es cierto que el estudio de estas momias nos permite saber mucho sobre los antiguos gobernantes, pero hasta hace poco no teníamos ni idea del aspecto que tenían en vida. Sin embargo, no hace mucho, unos arqueólogos que estudiaban objetos del antiguo Egipto encontraron unas obras muy especiales. Estos retratos de momias son pinturas muy detalladas de individuos que se realizaron mientras aún estaban vivos. A menudo se pintaban sobre madera, a diferencia de los retratos clásicos que todos conocemos pintados sobre lienzo. Son conocidos por su realismo y belleza, e incluso han servido a los investigadores para diagnosticar enfermedades comparándolos con las momias correspondientes. Algunas de estas obras también incluyen representaciones de joyas que posteriormente se encontraron en las momias. El reciente descubrimiento de estos retratos de momias en Egipto Central es significativo, ya que es la primera vez en más de un siglo que se hallan pinturas de este tipo. Las momias también aparecieron en todo el mundo de forma natural. La momificación puede producirse sin intervención humana, debido a condiciones naturales como ambientes extremadamente fríos o calurosos, lugares con falta de oxígeno o exposición accidental a sustancias químicas que preservan el cuerpo. Esto no permite el crecimiento de bacterias, por lo que el cuerpo permanece más o menos intacto. El famoso Otzi es una de estas momias. Hoy sabemos que fue un hombre que vivió hace unos 5000 años en Europa.
Tras su descubrimiento en los Alpes en 1991, las autoridades austríacas creyeron en un principio que se trataba de un alpinista moderno por lo bien conservado que estaba el cuerpo. Sin embargo, tras extraerlo del glaciar, se determinó que en realidad pertenecía a la edad del cobre.